Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Daniel Muñoz ya está preparando la Feria de Otoño de Madrid. Ahora sí que sí, ya acabó la Feria de San Miguel y lo tenemos dicho, hasta que no pase la Feria de Otoño de Madrid, sino la del Pilar, 12 de octubre y ahí ya, no vendrá el otoño como tal. Ahora, de hecho, tenemos unos días que vuelven a subir las temperaturas. Llover, olvídense, nada, en Galicia, porque lo pone la Diputación. De las 4 diputaciones. Pero Madrid nos vamos otra vez a 28-29 grados, la máxima nacional está en 33 en Badajoz, en Córdoba, en Sevilla y en Granada, y la mínima 8 grados en Palencia. Bueno, hoy esta es una semana, ahora hablamos con Miguel Ángel Pérez, nos lo anunció, y hay le recomiendo un programa de Cuesta, donde habla con Miguel Ángel M.A. Confidencial. A mí no me gustaba ese nombre y ahora me gusta. Mira, son cosas que pasan. Pero la información de fondo es que probablemente octubre va a ser el peor mes en la vida política de Sánchez. ¿Por qué? Lo decía antes, Sánchez quiere vivir como un poder fáctico, fuera de la ley, pero indiscutible. Y el gran problema es que mientras haya algunos jueces que se empeñen en defender el régimen legal y constitucional, chocarán con este poder fáctico. Y aunque Begoña ya sea la nueva chica Almodóvar y Pedro Sánchez, por lo mismo, lo traviste como en su día a Miguel Bosé, que ese sí era guapo, ese sí, o sea, Mr. Handsome, como dijo Almodóvar, mintiendo, como en él es habitual. Mr. Handsome es una cuenta de una tía empleada de Sánchez que se llama Gusano, se apellida Gusano, Gusano, pero mira que sí, es como Rufián. Son apellidos que marcan. Bueno, pues vamos a ver, desde hoy mismo, desde hoy lunes, va a haber una serie de jornadas que serán muy importantes en ver hacia dónde va España. Hacia la dictadura de Sánchez, que para eso escribí yo este libro, por desgracia profético. Vamos, no había que ser muy profeta, pero es que se veía venir. Esto lo escribo después de la ley de amnistía. Todo lo demás no es más que la consecuencia de lo que está pasando. Pero ahora quedan jueces. Y todo empieza en la Audiencia de Madrid, que se reúne para decidir si archiva la causa contra Begoña Gómez por corrupción y tráfico de influencias. El fallo tardará varios días en conocerse, pero se espera que respalde la instrucción del juez Peinado. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide mañana si admite a trámite las querellas por prevaricación contra Peinado presentadas por Pedro Sánchez y su esposa. Hoy les estamos contando en Libertad Digital que el empresario Carlos Barrabés planeó poner en marcha un guacalúa en República Dominicana. Lo ideó tras la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez, que le habría propuesto ser ministro de Innovación, según OK Diario. En su declaración como testigo, el presidente del gobierno dijo no tener relación de amistad con Barrabés. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración. Si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Mintió. Y por cierto, por más que dicen los sicarios, todavía no sé cuántos comentarios metieron los que son los que antes eran de Podemos, que había muchos que insultaban y ahora se han dividido entre Vox y el PSOE, se han realquilado, digamos, son inquiocupas ideológicos. Decían, no ha dicho que no lo conozca, sí dice que no lo conoce, porque esa es la pregunta que le hace el juez. Si tiene alguna relación, si conocerlo. No dijo que no lo conocía, sí dice que no lo conocía. Porque si no tienes ningún tipo de relación, no puedes tener la relación de conocer a alguien. Y lo quiso hacer el ministro de Innovación, pero es lo natural. ¿Alguien ha oído el discurso de Zaragoza poniéndolo como ejemplo de empresario innovador? Pues ahí está. Vamos, es que no era presidente, pero si no lo nombra allí mismo, pues bueno, es este.
Bien, pero esta cuestión de que entramos en lo que podría ser el viacrucis judicial de los Sánchez Gómez, nuevos chicos Almodóvar, pues esto está garantizado, digamos, con el calendario. Vamos a repasarlo. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, a ver, ¿cómo es esta, digamos, esta trayectoria? Aunque hablamos de fechas tentativas, porque siempre los jueces más o menos se sabe cuándo va a salir o cuándo se cree que está puesta una sentencia, aunque no se haya publicado, pero que tenemos dos ámbitos, el de los Sánchez Gómez y luego el de su fiscal particular, llamado Fiscal General del Estado, que a mí me ha llegado el rumor este fin de semana, tú estás mucho más informado, de que esa sentencia está puesta, que la anunciarían esta semana. ¿Te suena a ti también? Bueno, Federico, yo creo que lo tiene muy complicado el fiscal general del Estado y aquí hay un problema y es que la Fiscalía está reteniendo de forma grosera su informe. Es decir, la Sala Penal del Tribunal Supremo, antes de decidir sobre la imputación del fiscal general del Estado, pidió, como corresponde, pues informe a la Fiscalía. Todos sabemos lo que va a decir la Fiscalía del fiscal general del Estado, nada más y nada menos porque además es que el informe lo elabora su mano derecha, que es la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Este informe se solicitó hace semanas y todavía no ha sido remitido a la Sala Penal del Tribunal Supremo, como digo, pues de forma grosera para retrasar en lo que se pueda la imputación previsible del fiscal general del Estado y sobre todo, Federico, ante lo que comentabas, lo que va a ser el viacrucis judicial, el octubre rojo, corrupción socialista que viene, porque la verdad es que todo lo que hay ahora mismo encima de la mesa podría ser muy negativo para el gobierno de Pedro Sánchez. Aparte de esta imputación del fiscal general del Estado, hoy se reúne a deliberar la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el futuro judicial del caso de Begoña Gómez. No se sabe si se conocerá hoy la resolución, puesto que los propios magistrados dijeron que se tardaría días. Todo el mundo, pues las fuentes que hemos consultado nos dicen que no se contempla el archivo ni mucho menos, aunque sí se podría hacer algún tipo de reordenación de la causa o de acotación o de limitación del caso, pero es que la cosa no acaba aquí, porque también tenemos en ciernes otros casos importantísimos, por ejemplo, las querellas presentadas por Begoña Gómez, Pedro Sánchez y el ínclito Máximo Pradera contra el juez Peinado. La información que nos llega es que el TSJ de Madrid previsiblemente vaya a tumbarlas todas, lo que sería también un respaldo de la justicia madrileña al propio juez Peinado. Y tampoco queda aquí la cosa, porque todavía ahora mismo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene en sus manos 3 informes distintos. El primero, el de los análisis de los dispositivos electrónicos del caso Coldo. El volcado de los teléfonos. Exacto. Exactamente, el volcado de los teléfonos que ya, digamos, finalizó antes del verano y ahora están en la fase del análisis. Se espera que en un par de semanas pueda estar ese informe ya ver la luz y se espera que con ese informe se pueda ya cerrar de forma, pedir la exposición razonada al Supremo el juez Ismael Moreno para imputar nada más y nada menos que a José Luis Ábalos, pero es que también la UCO tiene entre sus manos un informe que tiene que realizar sobre el registro en la casa de Barrabés, que también puede ser importante, y por supuesto otro informe que tiene que elaborar sobre los correos electrónicos, en este caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, incautados en la Diputación de Badajoz. Con lo cual, la verdad es que puede ser un mes terrible para el gobierno y para el Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Hay noticias de la japonesa con la que ha sido padre, madre o algo el hermano de Sánchez? Porque yo cuanto más noticias veo, resulta que este hombre, prohijado políticamente por Jerónimo Saavedra, lo mismo que su hermano, los dos chulitos más jóvenes en aquella época, pero luego hasta fue al estreno fracasado, la bronca monumental del estreno del Lisir d'Amore de Donizetti, que fracasó según la crónica histórica del Hoy de Badajoz, pero es que a partir de ahí se produce esa compra de un piso en Tailandia, se supone que con dinero de papá Sánchez, que no sé dónde lo habrá sacado, de los plásticos estos, Play no sé qué se llamaba. Y luego, sobre todo,
que a la japonesa, que se supone que es la madre del hijo de este, que está viviendo en casa de un señor de Badajoz, amigo del vicepresidente, el vicepresidente que dijo: David, nos has enamorado, has conseguido enamorarnos. Eso dice de la ópera, lo de la ópera lo han añadido después los propios. Lo que dice, has conseguido enamorarnos, dice, y se ve que lo consiguió. Pero con la japonesa a la que le hemos puesto un puesto, vamos, no un trabajo, un puesto en la ONU que pagamos nosotros como especialista en terrorismo en el área del Estrecho, que así la señora Matsumoto es la que nos aconseja con nuestro dinero cómo tenemos que proceder en la lucha antiterrorista, porque eso en España no se sabe. Mientras que, en cambio, en Japón nacen y lo primero que dan es cómo limpiar el cutis y lo segundo, cómo luchar contra el terrorismo. Le puso a Álvarez un sueldo, porque eso no es un trabajo, es un sueldo, pero ha desaparecido. La japonesa no habrá raptado al niño, si es de David Sánchez Pérez Castejón, y por eso se ha recluido y vive clandestinamente en un piso de Badajoz. Pues la verdad es que no hay ninguna novedad en concreto de la pareja, ¿no?, de David Sánchez, pero lo que sí es verdad es que la semana pasada pues fue una semana importantísima para la investigación de esta causa que está llevando a cabo la magistrada de Badajoz, Beatriz Viedma, una magistrada que está demostrando que tampoco sea milana con este caso, como está haciendo el juez Peinado, y que, bueno, no dudó en apretar a la agencia tributaria para que le dijera quién era el funcionario responsable de Hacienda que había firmado ese famoso informe en el cual se exoneraba al hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Y sí. Fue ahí, como publicamos la semana pasada, cuando Agencia Tributaria tuvo que reconocer, no, oiga, es que en realidad no era una investigación, era una consulta de la base de datos y lo hicimos entre varios, etcétera. Eso fue importantísimo porque ese informe había sido utilizado para intentar, pues, de alguna forma decir que el hermano de Pedro Sánchez era inocente en este caso, y se ha caído totalmente pues esa coartada. Y por supuesto tampoco nos podemos olvidar de la propia Audiencia Provincial de Badajoz, que la semana pasada pues respaldó abiertamente, sin fisuras y alabando la labor de la juez Viedma y de su investigación, con lo cual pues la verdad es que el panorama, como decíamos, en estas próximas semanas puede ser muy duro, porque las tres principales causas de corrupción que tienen como epicentro a Pedro Sánchez avanzan con fuerza y todo indica que no va a haber frenazo en ninguna de ellas, sino todo lo contrario. Pues nada, lo veremos. Si tienes noticia de Matsumoto, por favor comunícalo, no vaya a ser víctima de algún secuestro, porque claro, los expertos en terrorismo están muy buscados últimamente. Yo no he visto cosa igual, o sea, un caso de desvergüenza como ese. Mira que hemos visto, ¿eh? Bueno, es la clave, es como lo de Begoña. Dice, pero que no tienes una carrera, ¿cómo vas a ser catedrático? Porque yo lo valgo, because it's me. Y va a la tía y le ponen una cátedra con un par. Esta, ¿cómo coloco a la japonesa? Porque ha sido madre de un hijo mío, dice él. Pues no sé, habla con Álvarez. Y va a Álvarez y la pone de experta en terrorismo en el Estrecho. Muy estrecho debe ser porque el otro se ha quedado en Badajoz. ¿Cuándo conciliamos? Esto es muy mala imagen para la juventud frenética. En fin, ya nos vas contando, Miguel Ángel, todo lo que vaya pasando. De la República Dominicana. Ah, claro. Todos los caminos del Partido Socialista y de sus tramas de corrupción, y curiosamente, como contamos hoy en Libertad Digital, ¿no?, ahí es donde Juan Carlos Barrabés planeaba crear otro Guacalúa, casualmente. Guacalúa 2, es como las urbanizaciones y las promociones inmobiliarias, ¿no? Guacalúa 2, y ahí se acaba, porque Guacalúa 2 en la República Dominicana es la isla del tesoro de los Hidalgo. Pepe Aviones y su hijo Javier, llamado el hombre de blanco en la noche de Madrid, héroe de las de San Petersburgo. Desde luego nos han mirado un tuerto ellos, Junqueras, porque esto es tremendo. En fin, muchas gracias y nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos.
con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, hoy 30 de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid va a resolver el recurso de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Intuyo que no lo va a resolver al gusto de la Moncloa, ni de ella ni de su doctor. No. Ayer, como es tradicional en el último domingo de septiembre, el PNV celebró en las Campas de Foronda el día del partido, el Alder Dieguna, que viene celebrándose con un éxito menguante en los últimos años, aunque hubo mucha gente, además invitados de toda calaña independentista. Estuvo Míriam Nogueras, que en su mejor estilo respondió en catalán a las preguntas que le hacían en español los periodistas presentes. Claro que estos se mosquearon porque en cambio no tuvo el menor empacho en usar el español para responder a los nacionalistas que le pedían hacerse un selfie con ella. Natural. O sea, que es como el Senado, que solo hablan español, pero se empeñan en no entenderse con idiomas que desconocen. Exacto. Estaba aquel famoso diálogo entre el que fue presidente de la Generalitat, Montilla. El Montilla, el de Iznájar, provincia de Córdoba. Sí, señor, provincia de Córdoba, que dialogaba con el que fue presidente de la comunidad autónoma andaluza. Sí, el último es Griñán. No sé si fue con Griñán o con Baches. El penúltimo. Baches, o sea, Baches le llamaban, porque como es disléxico, a Chávez le llamaban Baches, que expresivos los tenía, sí. Eso es. Y entonces resulta que un andaluz de Ceuta hablaba en castellano, sí, y le respondía un andaluz de Iznájar en catalán, y los dos con pinganillo para entenderse. Bueno, hay que decir que el catalán es como para reírse, el catalán de Montilla, qué merendilla. De hecho, le ponían una chuleta cuando iba a firmar en los libros de visitas, de inaugurar algo y tal, le ponían una chuletita, nada, eran dos líneas en catalán, porque era incapaz de decir, hola, estuve aquí, adiós. Imposible. Impresionante. No. Todo eso después de llevar 37 años viviendo en Cataluña, claro, y que el catalán es una lengua romance, no lo olvidemos. Sí, pero no estudió latín. Era muy difícil, el salto era difícil. Bien, habíamos citado aquí la insuficiencia cultural de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en su carta explicativa del feo de no invitar a Felipe VI cometía el error de afirmar que Tenochtitlán había sido fundada hace algo menos de 2 siglos, equivocándose solo en 500 años. No era el único error, porque al presidente del gobierno español lo bautizaba como Pedro Sánchez Castrejón y exigía que España pida perdón por la matanza de los indios yaquis que se produjo cuando México ya era independiente desde hacía más de medio siglo y el responsable de la misma había sido Benito Juárez. Lo próximo va a ser celebrar el Álamo como una derrota de Santana, que es un modelo de lo que es la República de México. Le enterró a su pierna. El general Santana le rindió además honores militares, perdió la pierna en un acto, no sé, un duelo, una guerra o bebiendo, vete tú a saber, y entonces la enterró con honores militares, honores de jefe de Estado. Yo no he visto una cosa. Eso lo cuenta Krause, me parece, en Tiempo de Caudillos, la trilogía extraordinaria que tiene. Y es que los disparates que se han hecho en esa república es un milagro que siga en pie. Raúl Solís, que hace podio cada vez que escribe, es uno de esos tipos que se limita a descalificar con un insulto o con un juego zafio de palabras, pero nunca da razones que sustenten la descalificación. El tuit que escribió Arturo Pérez Reverte para desvelar la incuria intelectual de los gobernantes mexicanos ha debido de cabrear al tal Solís, que colocó un dicterio que rezaba escuetamente: Arturo Pérez Reverte, alias Capitán Polla Triste. Fíjate cómo... ¡Qué ingenio! ¡Qué genio! Parece Max Pradera. Eso es.
Hoy también tenemos a nuestro campeón, Antonio Papel, pero con una novedad gozosa, y es que ha hecho acuse de recibo. En el fin de semana publicaba esto: me cuentan que hay un tarado intelectual que se llama Santiago González que me hace frecuente publicidad en un pseudomedio de esos de la caverna financiado por los ultras. Nunca le agradeceré bastante el favor desinteresado de ponerme al alcance de su exigua clientela reaccionaria. Hombre, Papel, tú y yo hemos colaborado en el mismo periódico, El Correo, durante unos 10 años. Es verdad que yo nunca había leído tus columnas, que cumplen a carta cabal la definición de Oscar Wilde sobre las diferencias entre el columnismo y la literatura. La literatura no se lee y las columnas no se pueden leer. Yo al menos nunca pude pasar del segundo párrafo de ninguna de las tuyas. Yo a Papel lo he conocido de verdad en Twitter porque es mucho más corto y se ventilan un pispas. Pero él incurre muy a menudo en el vicio de descalificar a pelo sin necesidad de argumentar en contra. En realidad Papel solo tiene 3 problemas: sus ideas, los argumentos con los que las expone y la prosa con que las sirve. Pues tú te puedes aludir 10 años juntos, pero es que yo lo he tenido en mi despacho de jefe de opinión como ayuda de cámara. De cámara, porque se iba siempre, no sé qué le pasaba siempre con las cámaras de fotos que le desaparecían, y entonces siempre estaba o hablaba con mamá o estaba yéndose. Después de, en 5 minutos, ennegar un editorial que yo le decía, pero vamos a ver, Antonio, que es que si Pedro J. ve que lo has hecho en 7 minutos, te lo va a devolver. Date una vuelta, vuelve y dentro de 2 horas haces como que te ha costado mucho. No, es que me tengo que ir, y se iba. Así que me tocaba escribirlo, de la primera a la última, y luego dejar pasar un rato para que Pedro J. no me lo mandara a escribir otra vez. Este es Antonio. Sí. Antonio Papel. Así es. Sí. Bueno, pues a mí algo parecido me ha pasado con el coro de admiradores de Half a Million Dollar Baby en el registro Silvia Inchaurrondo, que me han escrito por cientos mintiendo sobre lo que yo había dicho de ella. Dicen que la llamé tonta, lo cual no es cierto en absoluta. Nunca he pensado que sea tonta, si acaso que se pasa de lista. Lo que yo escribí fue: Silvia, una tía que es granito cuando entrevista a alguien de derechas y una sumisa geisha cuando tiene a alguien de izquierdas. Bueno, pues cientos de imbéciles se copiaron unos a otros. Este señor tan atractivo, ironía, que llama a Silvia Inchaurrondo tonta y geisha sumisa, y así cientos de veces la mentira repetida con algún insulto. Nadie desmiente la esencia de mi descalificación a Inchaurrondo, perfectamente comprobable, por decir el 24 de abril de 2024 que la mujer del presidente del gobierno no está imputada y la pareja de Ayuso sí. En realidad, la catedrática de Sánchez llevaba 8 días investigada por el juez Peinado, desde el 16 de abril. Bueno, Rosa Díez nos ofrecía este fin de semana una joyita sacada del Boletín Oficial del Estado del sábado, 28 de septiembre. Se la debemos al Bolo Bolaños. Dice el BOE que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio 3 en 1, hace saber que su titular viene a nombrar a doña Ana Ru Pérez Núñez como directora de gabinete del director de gabinete de la presidencia del gobierno. Es que de verdad no hay quien dé más que esta tropa. ¿Sabes quién creó ese trabajo del trabajo? ¿No? María Teresa Fernández de la Vega Bogue. ¡Hombre! ¿Quién lo conservó antes de su extinción? Soraya Díaz de Prisa. Y ahora, pues lo que ha hecho, hombre, es que vamos a ver, si tú fueras un 3 en 1, pues al menos colocarías a uno. Lo malo es que coloque a 3. Claro. Tú fíjate, esto es un ahorro en la burocracia, que es la ventaja de tener un ministro para 3 ministerios. Eso es. Bueno, y no te cuento cuando nombren a un director de gabinete, de la directora de gabinete, del director de gabinete, y así sucesivamente. Y espera al gabinete, porque todo director necesita un gabinete, y esta directora no va a ser menos, que le puede llamar gabineta, ¿no? Gabineta, la directora del gabineta, no un barra plan, y así sucesivamente. Hay que agradecer a
Bolaños, que solo ha nombrado a una. Pudo nombrar a 3, más 3 gabinetes. O sea, todo se andará. Sí. Y finalmente, un impresionante rebuzno del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La obra de Miguel Hernández es indisociable de su compromiso político. El régimen franquista lo sabía y por eso aquí seguramente quiso decir, lo asesinó. Frente a la política de desmemoria de la derecha, trabajaremos para que por fin se haga justicia con el gran poeta del pueblo. Hasta aquí la cita. Qué ejemplo de discapacidad intelectual. Samuel le explica en X que Miguel murió de tuberculosis cuando se le había conmutado la pena, que le fue conmutada por la intervención fundamentalmente de un destacado falangista que se llamaba Juan Bellot Salmerón y que escribió una carta absolutamente elogiosa sobre el poeta de Orihuela, a quien afirmaba conocer desde niño. Bueno, a ver si se confundió con mi pueblo, que también es Orihuela. Sí, porque este quiere prohibir los toros a Miguel Hernández, que no es que ha dedicado grandes poemas a los toros, es que trabajó en los toros de Cosío, en el Cosío de los toros, era el que hacía las notas. O sea, mira, eso no lo sabía yo. Pues para que, de paso a ver si se entera el Zoquetsu, el ministro, el ministro de... Ahora está que brama porque va y premian el documental de Roca Rey. Bueno, sí, eso ha sido mi gran momento del fin de semana. Hombre, mira, no sabes ayer cómo sufrían en la SER para decir que no la vieran porque había que verlo, pero claro que no la vieran. Y un tío que lo vi por casualidad, que ponía... Era un señor que parecía que había dormido mal, se había dormido, para Teledeporte, me pareció. No sé. Bueno, el caso es que sufrió horrores y después de 18 minutos, digo, vamos a ver en qué queda. No quedó en nada. Quedó en que, como en ese festival nunca condenó a la ETA, tampoco vamos a condenar a los toros. Y llegó a la conclusión de que esto también lo había hecho el director para fastidiar a los taurinos. Claro, ¿qué más nos puede jorobar a los taurinos que un documental sobre Roca Rey? O sea, es natural. Exacto. Sí. De verdad, bueno, de verdad. Sí. Es impresionante. Bueno, también decía el tal Samuel que a Ramón Sige, destinatario de la hermosísima elegía de su amigo Miguel, el ministro de Cultura le consideraría un fascista. Bueno, claro, y otra cosa que tampoco sabe este lerdo, y es que una de las pruebas, digamos, de su carácter revolucionario fue que escribió 2 autos sacramentales. Sí, señor. Uno de ellos llamado El labrador de más aire, que a lo mejor piensa que iba de labranza, pues no, era de salvar su alma. O sea, es que con todo lo que no sabe esta gentuza, que lo quiere prohibir, claro, para que no miremos. Imagínate que no se prohíbe la literatura, miramos y decía, anda, el ministro de Cultura es tonto, no sabe nada. Sí. Ay, Dios. Así es. Bueno, pues digámoslo, que el ministro de Cultura es, no digas tonto, que es un calificativo, en fin, ¿cómo decimos? Digamos, un discapacitado intelectual. O un sinvergüenza. O bien También. uno que entierra en necedades sus carencias intelectuales, que esa queda así como un poco más gongorino. En fin, muchas gracias, Santi, hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, anda, que no hay motivo, como están los taurinos. Oy. Y Udol. A esa cantidad de mails diarios que acaban en dolor de cabeza, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar antes de la tertulia, están dejando muchísimos mensajes los que pudieron contemplar, se puede ver, la barbarie en el Metropolitano, con el verdadero dueño del club, que es Simeone, y el jefe del Frente Atlético, junto con el capitán, no muy brillante en su expresión, y un uruguayo, Jiménez, que no le pega una patada a un bote, pero pega unas patadas que tiembla el misterio, negociando con los encapuchados. Faltaba Zapatero, se ha confundido, pero no es Zapatero, es Jiménez, que es un defensa central uruguayo contundente. Pues además de este asunto, Federico, queremos preguntar hoy a los oyentes
estamos viendo estos días una tremenda campaña publicitaria de una película que se estrenaba en el Festival de Cine de San Sebastián, firmada por Itziar Bollaín, Soy Nevenka. Sí. Se supone que está basada en un caso real de la política. El anuncio dice, esto es la realidad. Y no es la realidad en absoluto. Era una política de Ponferrada que efectivamente sufrió acoso del alcalde, está condenado. Después de una relación larga, sentimental, que ha sido, lo sacan violándola. Exactamente. Nunca hubo violación. Pues por eso mismo es por lo que queremos preguntar a los oyentes acerca de esa manipulación de series ficcionadas. No se avisa al espectador que son ficcionadas. No, al contrario, se dice que es la realidad. Exacto. No es la realidad. Mira, escribió una buena columna Arcadi, que ha tenido el valor de verla entera y que ya vio la anterior y se ha leído el sumario. Nada de lo que aparece en el sumario aparece en la película. No es la primera vez, Federico. Aquí ya hemos hablado también, por ejemplo, del Cuerpo en llamas. Exactamente. Hay muchos casos, hay muchos ejemplos, por desgracia, y queríamos preguntarles a los oyentes por esta cuestión, si alguien debería tomar cartas también en este asunto, y en este caso concreto, por ejemplo, el alcalde de Ponferrada debería tomar medidas y denunciar esta situación. No creo que le hayan quedado muchas ganas de ir a los tribunales, pero yo qué sé, allá ellos, ¿eh? Pero en todo caso, aquí lo trágico es que la realidad del gobierno es pura ficción y luego la realidad de sus ficciones es absolutamente falsa. O sea, pero estamos en ello, ¿eh? Sí, sí. Bueno, todas las de la guerra civil. En todas tiene que ganar los rojos y en todas ganan los nacionales, pero muy mal. Hombre, algo harían bien, a lo mejor para ganar la guerra, ¿no? Bueno, pues esperamos ya las cuestiones, los comentarios de los oyentes en el 648 91 92 60. Bueno, nos vamos a ir ya a la tertulia y está Carlos Cuesta, está Ignacia de Pano.